realmente qué es lo que cree la gente, no de los políticos, sino de cómo tendría que ser el cambio que tiene que darse en el país. A ver, tenemos unas placas, ahí lo tenemos. Por ejemplo, ¿qué tipo de liderazgo presidencial necesita el país para mejorar? Y miren si esto no explica un poco el resultado del domingo. El 35% dice un liderazgo que genere diálogo y consensos, pero el 59% pide un liderazgo firme y capaz de imponer sus ideas. O sea, más en consonancia con lo que propone un candidato como Milei, con un discurso fuerte, firme, sí, ahí que no admite y que explica la derrota de Larreta, ¿no? Eso te iba a decir, el 59 te sumaría a Milei y también a Patricia Bullrich y probablemente sectores del peronismo que también vean en Massa en todo caso un liderazgo firme y no tanto de género de diálogo, o kirchneristas que creen en un liderazgo firme. Sí, pero lo que está claro es que el discurso de moderación, diálogo, antigrieta, que Larreta intentó tanto decir que era mayoritario, estos números te demuestran que no era mayoritario. Que no, claro. Le pregunto a Pablo, ¿Larreta se equivocó con su estrategia? Porque cuando se le planteaba esto, en entrevistas lo he hablado con él, con su equipo de campaña, lo que ellos decían es, ojo, porque las encuestas tienen un sesgo, que es que quienes contestan las encuestas son los que tienen una opinión más firme, están más politizados, y nosotros creemos que hay como una gran mayoría oculta que no contesta las encuestas, que va por el consenso, por el diálogo, y apuntaron a eso, pero claramente falló. Sí, claramente falló. Creo que me parece que el error más que de estrategia es de diagnóstico, ¿no? Porque si uno mira el escenario, lo que ve es que de estas tres candidaturas que quedaron, hay dos que son claramente antikirchneristas y otra que no, digamos, ¿no? Y creo que esa idea de la polarización sigue estando presente en Argentina. Creo que es difícil, digo, la idea de la superación de la grieta no después de tantos años es difícil plantearlo con un editorial en un diario o con una campaña electoral. Creo que se tiene que hacer sobre cuestiones concretas, claras, y en ese sentido me parece que queda planteado eso. Más allá de que el escenario electoral sea de 3, ideológicamente sigue siendo 2. Y creo que eso es un factor. Y en ese sentido me parece que Horacio Rodríguez Larreta puede haber un error de diagnóstico. También es cierto que no tenía otro lugar hacia dónde ir, digamos, ¿no? A veces también la necesidad juega, porque al estar Patricia Bullrich no tenía otro lugar para ir. Claro. Y vos fíjate que Horacio Rodríguez Larreta, la idea de superación de la grieta, ¿no? Después, sin el kirchnerismo, una superación de la grieta o una idea de un consenso del 70%, y termina con un discurso anti-kirchnerista y tratando de mostrar firmeza en la calle. Yo creo que uno de los errores también de Horacio Rodríguez Larreta, quizás al elegir a Gerardo Morales como vicepresidente, es que con el conflicto de Jujuy rindió un examen de gobernabilidad anticipado, digamos, ¿no? Y muchas veces es mejor llegar a la elección con la expectativa que con un resultado opuesto. Claro. Y eso me parece que hizo un combo que lo complicó Horacio Rodríguez Larreta. Me da esa sensación. Bueno, y algo que también complica Juntos por el Cambio, que tiene que ver con si se quiere un cambio gradual o un cambio rápido. Mirá lo que contesta la gente. Recordemos, el gobierno de Macri, una de las autocríticas que hizo incluso el propio Mauricio Macri tuvo que ver con el gradualismo, ¿no? No tenían tampoco mucha opción, tenían un Congreso en contra, tenían minoría en el Congreso, y apostaron por hacer las reformas de a poco y menos reformas de las pensadas originalmente. Algo que también puede llegar a pasarle a los candidatos que están ahora, porque es muy fácil proponer reformas, después hay que llevarlas a cabo, ¿no? Mirá lo que contesta la gente. ¿Usted considera que el país necesita cambios rápidos o graduales? Rápidos y radicales, el 62% de la gente. Y cambios graduales y paulatinos, el 35%. Sí, yo creo que hay una cuestión y te lo vinculo a la plaquita anterior de la firmeza. Yo creo que la firmeza o la autoridad hay que entenderla como la capacidad de resolver conflictos. Es decir, poder sentarse, marcar un camino, ¿no? Y que ese lineamiento sea aceptado por las distintas partes. Yo creo que la autoridad y la firmeza pasa por ahí, y creo que al mismo tiempo esos cambios hay que construirlos, al menos desde mi punto de vista, de la reconstrucción de ese lazo social que planteábamos recién, digamos, ¿no? En este caso, el trabajo,
la producción, la educación, digo, la seguridad. Son aspectos que terminan siendo importantes a la hora de construir ese lazo social. Un poco de eso es el planteo de Massa. Digo. Ahora, yo creo que a la sociedad hay que dialogar, hay que tratar de convencerla de que es posible reconstruir ese lazo, digamos, ¿no? Esa es una sociedad que tiene una historia en la cual el ascenso social ha sido importante, nadie quiere estar peor, todos queremos estar mejor, poder avanzar, y me parece que cuando se habla de cambios rápidos, cambios drásticos, bueno, hay que darle más contenido a eso. Yo creo que un poco la discusión que venimos teniendo ya hace un tiempo es fundamentalmente sobre el ajuste, y yo me da la sensación de que la sociedad no está, digo, con tanta gana de seguir retrocediendo. Me parece que es al revés. Ahora, bueno, bien, las consignas habrá que ponerlas en la discusión y tendrán que someterse a la votación del electorado. Y también les preguntaron sobre quién quiere que gane las elecciones en cuanto a color político. A ver qué contestaron. ¿Qué prefiere para las elecciones a presidente? ¿Que siga gobernando el peronismo? El 25%. ¿Que vuelva a gobernar Juntos por el Cambio? El 21%. Y mirá, el 44% prefiere que gobierne un partido político nuevo. Y este 44%, cuando les preguntaron a los menores de 30 años, supera el 60%. Sí, nosotros lo vemos cuando... bueno, veníamos haciendo algunos trabajos sobre los sectores, los jóvenes, ¿no? De 16 a 24, y ahí el peso de Javier Milei era muy grande. Sectores jóvenes que quieren poder lograr independencia económica. Claro, que ven que no tienen posibilidad de progresar, ¿no? Exactamente. O sea, no solo descartadísimo poder comprarse un departamento o un auto, cada vez también es más difícil, más allá de que ahora ni siquiera te lo venden. Pero, claro, los jóvenes obviamente se explica por la falta total de horizonte que tienen, en donde ya ni siquiera pueden alquilar un departamento. No, totalmente. Creo que eso es un punto... Digo, que la dirigencia política tiene que tener en cuenta. Muchas veces se habla de futuro, bueno, pero ¿qué es el futuro? Y bueno, yo creo que cuando se habla de futuro se tiene que considerar que hay un sector de esta sociedad que quiere tener mayor previsibilidad, que quiere tener una mirada a más largo plazo, no vivir al día, y esas expectativas tienen que ver con lo económico, tienen que ver también con otros aspectos sociales, si se quiere. El problema de la seguridad es fundamental, digamos, y en ese sentido creo que, bueno, obviamente en los jóvenes eso es una problemática, ¿no? Claro. Una problemática muy grande, y creo que al no cumplirse los contratos electorales aparece la necesidad de algo distinto, algo nuevo, por eso el crecimiento de Milei. Después, bueno, obviamente, como dijimos, habrá que ver si lo que propone Milei es viable, se puede llegar a hacer y puede conformar también a los sectores que lo votaron, porque la otra cuestión es que hay mucha inestabilidad y hay poca paciencia, digamos, ¿no? Claro. Respecto a la dirigencia política. No hay margen. Me parece que no hay tanto margen. Claro. Otra de las razones que explicaría también el batacazo de Milei tiene que ver con un potencial apoyo del propio Unión por la Patria, de los intendentes, de los gobernadores, en cortar boleta. Hubo distritos en donde hubo 23% de corte de boleta, algo insólito, inédito en la historia, ¿o no? Sí, ¿Qué está pasando con eso? Massa dijo, él no tiene nada que reprocharle a los intendentes, él sabe cómo, obviamente él fue intendente, dice, bueno, muchas veces votan al intendente, no votan al presidente, cortan boleta, pero nunca hubo 23% de corte de boleta. Los niveles de corte de boleta son absolutamente inéditos. Hay situaciones en que claramente el desenganche de la elección previa, de la elección que se anticipó en provincias, facilitó esto, es verdad. También es verdad que lo que se dio en algunas situaciones es inexplicable. Lo de Tucumán en particular, donde había habido una alta participación y había habido un apoyo manifiesto absoluto al peronismo, hoy está pintado de violeta. Lo mismo ocurre en el Gran Buenos Aires. Milei no tuvo en muchísimas mesas, casi yo diría mayoritarias, fiscales en cada mesa, tenía fiscales generales. Con suerte tenía un fiscal por colegio. Con suerte fiscales generales, y esto lo que demuestra es que hubo un dejar hacer, pero además del dejar hacer que uno puede suponer, lo que hay es una admisión, casi yo te diría descarada hoy, del peronismo de lo ayudamos. Lo ayudamos con los recursos para la campaña, lo ayudamos
a integrar las listas porque no las llevaban con la expectativa de que los que ingresen después los tenemos de nuestro lado en legislaturas y en consejos deliberantes. Y tercero, lo ayudamos con la fiscalización y con la reposición de boletas. Es decir, Pero esto porque lo hicieron para perjudicar a Juntos por el Cambio o lo hicieron como un plan B, como muchos dicen, Milei puede ser un caballo de Troya porque sus listas hay gente de Massa, hay gente del doble peronismo. propósito. Doble propósito. Por un lado, tener en legislaturas y consejos deliberantes muchos más de los que podían entrar por las propias listas. Y en segundo lugar, debilitar, para el Unión por la Patria, la enorme preocupación era que Juntos por el Cambio concentrara el enojo contra el gobierno. Ellos lo dicen hoy y lo decían antes, si Juntos por el Cambio está en más de 35 puntos, para nosotros la elección está terminada. No hay ninguna posibilidad porque de piso daban que Milei podía estar en 20 puntos. Por lo tanto, esta era la especulación que había en el comando de campaña de Unión por la Patria. Eso es lo que se buscó. En primer lugar, detener el traspaso de votos del enojo del gobierno hacia Juntos por el Cambio. Y en segundo lugar, generar esto. Lo Pero que no pasa es que se le hubo fue de las manos. un acuerdo, porque hay mucha gente que está diciendo hubo un acuerdo entre Milei y Massa directamente para llenar las listas de gente del Frente Renovador y que quien está apoyando en la campaña a Milei es Massa. Los acuerdos de cúpula son difíciles de probar, lo que sí vemos es las corrientes subterráneas, pero no solo de ahora. Hace ya mucho tiempo que esos vínculos venían siendo muy potentes. De hecho, había un vínculo originario que era el linkeo entre Massa y Milei, que era Carlos Maslatón. Maslatón termina peleándose, termina siendo un propagandista de Massa, pero originalmente ese es el vínculo que hay ahí. Después quedan otros lazos y después operan esas redes que están estructuradas en la política, que no necesitan tener una dirección de arriba, sino que ya se generan solas y que operan el día de la elección. El día de la elección pasaron cosas increíbles, entre boletas que no llegaron, boletas que se robaban, boletas que se reponían a una velocidad que nunca había ocurrido. Estas son las cosas que hacen que una elección pueda tener un resultado como este sin tener ninguna estructura. Exacto. Como la que no tenía Milei. Y para sumar suspicacias a lo que dice Claudio de la relación Milei-Massa, cuando hace unos días, si no me equivoco en Crónica, ayer o anteayer, le preguntan a Milei sobre Massa, no sale las críticas. Y muchos en Juntos por el Cambio están viendo eso diciendo, ¿por qué Milei no critica abiertamente a Sergio Massa, Cierto. siendo que la gestión económica, que es su área de experiencia, es mala de Massa? Y él incluso cuando le preguntaron, habló de hay que ser Copperfield para estar sentado ahí, rodeado de tantos kirchneristas, es una silla eléctrica. Es decir, tuvo una mirada contemplativa hacia la figura de Massa y Que eso no genera, tiene con todos los demás, ¿no? que no tiene claramente con todos los demás, y menos con un gobierno que llevó la inflación arriba del 100%, ¿no? Es cierto eso, y bueno, quienes hemos trabajado en campañas políticas sabemos lo difícil que es justamente armar esa estructura, esa logística. Ni pensarlo para un partido que tiene Pongámosle 2 números, años. Guada. En la provincia de Buenos Aires son 30.000 mesas. 30.000 mesas. Es un número... Solo la provincia de Buenos Aires. Solo la provincia de Buenos Aires. Es un número gigantesco para poder controlar, para poder fiscalizar, porque además el proceso es tener, primero, los candidatos para poder llenar las listas. Segundo, tener las boletas para estar en todas las mesas. Todas las elecciones se hacen 3 juegos de boleta, porque entre las que se roban, las que se pierden, las que se distribuyen antes, hay 3 juegos de boletas. Es un Exacto. costo O sea, elevadísimo. el triple de lo que triple dice de el padrón, de la exactamente. cantidad que figura en el padrón. Por lo tanto, no lo cubre el Estado ese triple Claro. juego de boleta. En segundo lugar. Después hay que tener quien fiscalice el voto, quien lo sume y quien lo ponga en el telegrama. Datos que no son menores, porque muchas veces a la hora del telegrama Exacto. se ponen de acuerdo los fiscales y pasa que estos 2-3 puntos, y bueno, son los que siempre quedan en duda. 2-3 puntos en esta elección de 3/3 ¿Te gana o te es hace una perder una elección? infinidad. Exacto. Entonces, hoy el escenario está cambiado con una elección que tiene 2,5 puntos de diferencia. Claro. Y todos nosotros estamos hablando como si hubiera un ganador que hubiera sacado 15 puntos de diferencia. Que este es el otro escenario tan particular que tenemos. Era tan inesperado que Milei fuera no solo el candidato individual más votado, sino la fuerza más votada, sino que además, como fue tan inesperado que llegara a ese lugar, hoy lo damos
casi como un presidente electo cuando apenas pasó una paso, cuando apenas ganó por 2,5 puntos o superó por 2,5 puntos y cuando se hay instaló casi como el presidenciable ya cuando hay un 30% de ausentismo y cuando hay 5 puntos de voto en blanco. Es decir, hay una enormidad de votantes. Lo que es el éxito de Milei, haber generado dos cosas, un poco lo que decía Pablo, haber construido la agenda y diseñar las temáticas de la agenda que hoy es lo que habla toda la sociedad. O sea, para mí Milei lo mejor que tiene no es a quién les habló ni por quiénes gritó, es que es hablado por todos. Este me parece que es el gran éxito de Milei. Y el segundo, haber construido esta idea, Milei es el ganador, cuando todavía faltan 2 meses, cuando todavía la economía está en un estado de inestabilidad absoluta. Y cuando la Unión por la Patria no le va a volver a fiscalizar. Exactamente. ¿No? Y sumale, exactamente. Una cosa es las PASO y otra cosa... Entonces, y eso en todo el país, Claudio, no le sumen solamente provincia, eso en todo el país, porque el 22 de octubre es cuando se definen los senadores y los diputados. Y los gobernadores, que ahora que perdieron quizás 2 senadores o perderían 2 senadores, no los van a querer perder, porque saben que eso es su poder. Ante cualquier casa rosada, llegue Milei, llegue Bullrich o incluso llegue Massa, saben que ellos necesitan a sus 2 senadores ahí sentaditos. A los diputados necesitan la mayor cantidad de diputados. Eso lo van a cuidar mucho más de lo que cuidaron ahora, lo cual también habla de las limitaciones del sistema de votación, el sistema electoral argentino. Que un gobernador pueda llegar a alterar esos números también es preocupante. A eso quería llegar, porque todos estos problemas, todas estas avivadas que hacen los políticos con las boletas se solucionarían con la votación electrónica o con la boleta electrónica, el voto electrónico que se probó en la ciudad, que es la segunda vez que se hace, pero que en este caso funcionó pésimo. Sí, funcionó mal, sobre todo el sistema concurrente, les generó muchísimas demoras que tengan que votar las personas en 2 urnas distintas, de 2 maneras distintas. Bastantes máquinas fallaron, en realidad hablamos de 10.000 máquinas que había, 200 fallaron, supuestamente según la propia Servini de Cubría, 240. Sí, según la empresa dice 100, 87. Con lo cual, digo, sobre 14.000 máquinas. También es un número muy bajo, pero si uno piensa en una empresa, cuántas máquinas fallan en un día, la verdad que el ratio está por debajo, sin duda. Y más si son impresoras, porque estas son máquinas impresoras, las impresoras suelen fallar. Suelen, ¿no? En Está las el empresas, dicho, no les demuestres miedo, pero porque si no te... Tuvieron la desgracia y la mala suerte de que justo uno de los votos más visualizados, que fue el de Patricia Bullrich, falló la máquina y tuvieron que cambiarla, pero claramente hubo demoras en el funcionamiento. ¿Habrá sido a propósito eso? La máquina falló y los móviles que estaban trabajando ahí hablaron con la presidenta de mesa y decía que venía fallando, es decir, había antecedentes de que venía generando algún tipo de problema. A Patricia. A Patricia Bullrich le generó prensa, a Rodríguez Larreta no le vino nada bien, pero claramente quedó en la mira de algo fracasó, algo falló y ahora están viendo la manera de cambiarlo. Bien, Tanto ¿qué Servini dice de Cubría Servini? dice no tiene que usarse o no votar el mismo día o no usar el sistema S. Jorge Macri avala esta idea de cambiar de nuevo el sistema. Dice que en su momento él defendió el sistema de votación electrónica, pero no en la manera concurrente. Entonces están que a él lo viendo perjudicaba también, ¿no? Justamente la idea de Horacio Rodríguez Larreta era hacer el voto concurrente para beneficiar a Lustó. Ahora tiene un problema, porque le cambió la situación a Horacio Rodríguez Larreta, a Jorge Macri. ¿Cuál es la situación que hoy tiene que enfrentar? Que si hoy fuera con una boleta única junto con la de presidente, el beneficiario es Marra. No es él, porque arrastraría la boleta de Milei. Por lo tanto, los 13 puntos de Marra en una elección concurrente, es decir, separada la elección local porque se hizo en una máquina y no con la misma boleta, lo que le generaría es un beneficio muy manifiesto para Marra y Milei. Por lo tanto, para Jorge Macri es un problema. ¿Qué hace? Igual un Milei que sacó 17 en la ciudad. Sin duda. Seguramente también sea uno de los que se pueda haber beneficiado, pueda crecer un poquito, pero el problema es que tiene que retener todos los votos de Larreta, todos los votos para llegar al 50% que necesita llegar en la Ciudad de Buenos Aires para no ir a un balotaje que después sea un necesita retener todos los votos de Martín Lustó, en una situación que terminó muy tensa, manifiestamente disconforme, con una distancia muy exigua entre los dos candidatos. Por lo tanto, esto abre un escenario muy complicado para la elección porteña, porque de ir a un balotaje se abriría otra instancia de un escenario absolutamente nuevo que ya lo tuvieron muy complicado cuando
fue Larreta contra Lustó y terminó ganando por apenas un par de puntos. No se descarta que sea, y todavía con 2 mesas separadas, con 2 urnas separadas O la sea, misma mesa. para pasar en limpio, Papel. en octubre en la Ciudad de Buenos Aires todavía no se sabe cómo se va a votar. Todavía no se sabe y puede ser que sea todo junto pegado a una misma boleta, como quería originalmente Servini y Cubría. Ahora está diciendo, bueno, que la ciudad haga otra cosa, pero no con este sistema que demora todo. Puede haber 2 urnas y que sea papel por un lado, papel por el otro. Puede surgir la boleta única de papel en la ciudad, porque está reglamentada, digamos, tiene la potestad el jefe de gobierno de instalar esa posibilidad, y en el medio hay que ver qué pasa con el contrato de la empresa que fue beneficiada, porque también se le asignó un contrato para paso, primera vuelta y eventual balotaje. Qué complicado, ¿eh? Muy complicado, no y sabemos ni cómo vamos a votar. Y a esto, como también decía Pablo antes, ¿cómo no va a explicarse que haya enojo de la gente? Te cambian las reglas de juego, te incomodan con cómo vas a votar, no sabes en qué condiciones. La verdad es muy difícil que mientras la gente la pasa como la pasa, pueda llegar con ánimos que no sean de mucho enojo contra la cosa pública. ¿Cómo no va a aprender el discurso de la casta? ¿Sí? La gente con todo este lío, vendedores que no pueden vender porque no saben cuál va a ser el costo de reposición, no saben a cuánto va a estar el dólar. Gente que te dice, tengo $200 ahorrados, ¿qué hago? ¿Los vendo? ¿No los vendo? ¿Tengo que cambiar el techo de mi casa? ¿No lo puedo hacer? ¿Me conviene esperar, pero me va a aumentar el techo? Pero yo tengo $200, no voy a poder ahorrar de vuelta $200. Y ven que están los políticos discutiendo a ver si me conviene a mí votar el voto electrónico, la boleta de papel. ¿Pudo haber perjudicado eso a Horacio Rodríguez Larreta? Porque había gente que estaba hacía 3 horas, estuvo el domingo esperando para votar. Dice, escúchame, es mi fin de semana, mi día de descanso, encima me tengo que comer 3 horas de cola por que vos hiciste un arreglo para beneficiar a un candidato tuyo. Sí, yo creo que lo que más pudo haberle jugado en contra es eso último que vos decís, digamos, ¿no? Que Horacio Rodríguez Larreta llevó adelante esta decisión con la idea de, bueno, separar la elección para poder beneficiar a Martín Lustó, que, digo, en el acuerdo político que tenía Horacio Rodríguez Larreta, los radicales eran una pata muy fuerte y Lustó tenía esa ventaja que le daba la separación de la elección. Después, en el día de la elección es muy difícil, digo, saberlo, medirlo, pero yo creo que el error es no simplificar las cosas para que la gente lo pueda hacer, digo, de manera simple, rápida, participar del acto electoral con mayor alegría. No pensar en la gente. No pensar en la gente, básicamente, ¿no? Claramente. Bueno, vamos a seguir analizando esto porque aparte también les contamos que siguen sumando cargos en el gobierno. Ahora en un ratito vamos a ampliar en el INCA, ¿no? El Instituto de Cine, 108 cargos nuevos, 108 nombramientos. En un ratito lo ampliamos porque tenemos ahora información.